Mis amados hermanos, los ríos son barreras naturales y son de vital importancia para las naciones. Mucho de las economías de las naciones dependen de los ríos, agricultura, transporte, energía, varios aspectos dependen de los ríos. Y en una región como Medio Oriente, estos ríos cobran mayor relevancia aún. Y si hablamos acerca de ríos con grandes connotaciones para la economía y para la vida de una nación, sin lugar a dudas, el río Jordán es uno de gran importancia. De hecho, no hay ningún otro río en toda la escritura que se mencione más que el río Jordán. 75 veces se menciona en la escritura. Y su significado en la palabra del Señor es doble. Porque no solamente se trata de una barrera natural que marca un aquí y un más allá entre la tierra prometida y el lugar en donde ellos se encontraban para reclamar la tierra por heredad, sino que también era al mismo tiempo un signo de fertilidad y de vida en medio del desierto. Esa llanura inundable del río Jordán es bastante fértil, así que era muy importante. Pero no solamente eso, sino que en la escritura el río Jordán era un lugar de importancia histórica. Fue el lugar en donde Elías, cerca del río Jordán, fue alimentado por cuervos en el tiempo en que Acab estaba reinando. Fue en este mismo río en donde un siervo sirio llamado Naamán fue curado de su lepra. A propósito, hoy que estuvimos leyendo acerca de la lepra, fue curado de su lepra al sumergirse 7 veces en él. Y siendo él un hombre que no quería hacerlo porque él decía que allá en Siria, allá en el lugar de donde él era, había ríos muchísimo más limpios y mucho más hermosos. Así que él no consideraba el río Jordán como importante. Sin embargo, allí el Señor lo sanó. Y el Nuevo Testamento nos muestra el río Jordán usado como el lugar para bautizar, usado por Juan el Bautista, y en el mismo lugar en donde Jesús se bautizó para que se cumpliera toda justicia. Así que aquí podemos ver el río Jordán en toda su importancia, y en el pasaje que vemos hoy, este río Jordán es precisamente el primer paso que el pueblo debe dar antes de ingresar a la tierra prometida. Es el primer paso que el pueblo debe dar antes de ingresar a la tierra prometida. El pasaje además nos revela una característica en la que estaba ocurriendo este suceso, un momento histórico, una época. La época era la primavera. Y era la época en la que el Jordán se desbordaba de su cauce. Y esto ocurría a razón de que al norte, en el monte Hermón, de donde nace el río Jordán, ocurrían unos deshielos por causa de la subida de la temperatura a finales de marzo y abril, en el tiempo de la siega, lo que causaba precisamente que el Jordán se desbordara. Lo cual podría ser visto entonces, este desbordamiento, como un obstáculo para el pueblo, pero no para Dios. Es claro que la intención del autor es mostrar cómo el pueblo había superado o superaría el cruce del Jordán desbordado por la guía y el poder de Dios antes de conquistar la tierra prometida. El pasaje anterior, como lo estuvimos considerando, es el suceso de los 2 espías en el sermón que habíamos titulado Una misión secreta y una aliada inesperada, y cómo estos 2 espías habían sido enviados a Jericó para ver cuál era la condición de la ciudad, y cómo allí había una mujer prostituta llamada Rahab que había servido de ayuda para que esta misión se pudiera llevar a cabo. Y además el testimonio de ella y las palabras de ellas alentaron al pueblo para saber que Dios ya había entregado la ciudad, y esto era mostrado como una señal de que Dios estaba cumpliendo sus promesas. Hoy vamos a ver este pueblo que inicia la conquista de la tierra prometida, y vemos al Dios maravilloso cumpliendo sus promesas por medio de entender que Dios llama a poner los ojos en Él. De la misma forma en que nosotros inclusive somos llamados a poner nuestros ojos en Jesús. De esa misma manera el pueblo debía poner sus ojos en el Señor a través del arca antes de cruzar el Jordán, y para poder ver a Dios obrando en medio de la vida del pueblo. En este sermón que yo he titulado La conquista comienza. La conquista comienza, y lo primero que debemos ver entonces es los preparativos del pueblo para cruzar. Vaya conmigo nuevamente a Josué capítulo 3 y leamos los versículos del 1 al 6. Y esos son los preparativos para cruzar. Dice la palabra del Señor, y esto lo vemos en el contexto después de que han llegado los espías y han dado el informe. El pueblo recibe estas noticias. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín,
del lugar en donde estaban, y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Después de haber permanecido entonces varias semanas en Sitín, en el lugar en donde estaban, o como dicen algunas versiones, el lugar de las acacias, y tras la llegada de los 2 espías que habían estado en Jericó y escuchar ese reporte positivo y cómo estaban los habitantes, el pueblo ahora emprende el camino para llegar al Jordán justo enfrente de Jericó. Ahora sí iniciaría la conquista. Noten esto, la expectativa debería ser muy grande en el pueblo, tras meses de estar seguramente allí asentados en Sitín, esperando el momento en que podrían llegar a tomar posesión de la tierra prometida. Así que estarían muy atentos a lo que habría de suceder. Sin embargo, noten lo que hace o lo que nos dice la palabra del Señor. Ellos no llegan de inmediato al Jordán y lo cruzan, sino que tienen que esperar 3 días. Deben esperar 3 días. Pero en esos 3 días Josué está muy activo en esos momentos, liderando al pueblo conforme a las indicaciones que han sido dadas por el Señor. Yo creo que Josué también está a la expectativa y está indicando qué es lo que debe ocurrir. Y el cruce no se haría de cualquier manera o en cualquier momento. Noten que las instrucciones son bastante claras. Tenía que darse en un momento específico y tendría que darse una señal específica para que el pueblo pudiera cruzar. Y en esos 3 días, lo único que el pueblo estaba viendo era un Jordán desbordado. Un Jordán que se había salido de su cauce, que sería difícil pasar. Pero la espera siempre tiene un propósito en Dios, mis amados hermanos. La espera siempre tiene un propósito en Dios. Porque la espera desarrolla la paciencia y el carácter, además de fortalecer la fe. La espera siempre desarrolla la paciencia y el carácter, además de fortalecer la fe. Dios quiere que ellos esperen 3 días antes de cruzar. Y creo que la intención es bastante clara. El Jordán no es un obstáculo para Dios. Pero el pueblo necesita ver que ese Jordán desbordado va a ser cruzado solo de la mano de Dios. El río parecía un desafío para el pueblo, pero más adelante se darían cuenta que para Dios no lo era en lo más mínimo. Así que la tarea era de gran magnitud por todo lo que implicaba. El grupo que pasaría, el grupo de personas, el pueblo de Israel, eran aproximadamente 2 millones de personas. 2 millones de personas. Yo no he visto tanta gente reunida. Tal vez de los conciertos, cuando uno ve esos conciertos multitudinarios, 100,000, 200,000 personas a lo mucho, pero 2 millones de personas reunidas, además con todos sus enseres, con todos sus animales, todo su ganado. Y noten esto, ahora tendrían que cargar todo el mobiliario del tabernáculo. O sea, lo que había que mover era muchísimas cosas. Sí, efectivamente, 2 millones y 2 millones en trasteo. Mujeres, niños, animales, todo esto que durante 40 años ellos habían estado haciendo deambular por el desierto. Y era cruzar un río además, no era fácil. Cruzar el río desbordado hubiera sido muy complicado. Y eso sin incluir, como les digo, todo el mobiliario que ahora estaba a cargo de los levitas. Y además los levitas tenían que cargarlo de sus familias y el tabernáculo, ¿no? Ahora, para ellos no era carga, ellos sentían esto como un privilegio. Sin embargo, allí está, implica un reto. El cruce implicaba para el pueblo que debía confiar en lo que Dios estaba haciendo. Era un acto de confianza y se necesitaba fe de parte de ellos. Ellos necesitaban fe. Y por fin en el versículo 2 se da la orden de moverse. Miren lo que dice el versículo 2. Y después de 3 días
los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Aquí se da la indicación entonces a los oficiales que debían moverse y debían estar atentos a la señal. Y la señal es clara. La señal era el arca del pacto llevada por los sacerdotes. Entonces noten lo que el Señor les está diciendo al pueblo. Ellos están viendo el río Jordán, pero el Señor les está diciendo: cuando ustedes vean el arca, tienen que moverse. O sea, quiten sus ojos del río y pongan sus ojos en el arca, la señal que el Señor quiere que ellos tengan. Y noten que enfrente no iría Josué. Lo indicado sería que fuera el líder adelante. Pero el Señor tiene una intención clara al mostrar que la que va adelante es el arca del pacto. No iba Josué, era el arca llevada por los sacerdotes. Era como si se estuviera diciendo: miren quién va adelante, miren quién va adelante. Miren que a él es a quien deben seguir. Él es el líder. Por tanto, la responsabilidad de los israelitas era seguir a Dios. Esa es la indicación. Cuando ustedes vean el arca, y recuerden que el arca es una representación de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y en otras ocasiones nosotros vemos el arca precisamente en la historia porque era una representación de la presencia de Dios en medio de la batalla. Y eso era importante para el pueblo. El arca era la que iba guiando al pueblo. El llamado no es a poner los ojos en el río desbordado, sino en el arca del Señor. En esa arca que era símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Recuerden que en esa arca recubierta de oro se encontraban las tablas de la ley, el pacto y la promesa sellada del Señor, que ese pacto había sido hecho por Dios con su pueblo. Esta arca era la señal visible y externa de los términos que el Señor había dado para su pueblo y la indicación de que el Señor, la presencia del Señor estaba en medio de ellos. Y esto era lo más importante porque era un compromiso de parte del Señor de que Él estaba cumpliendo sus promesas y las obligaciones que Él mismo había adquirido. Y es que esto es lo tremendo del pacto con el Señor. Ellos habían establecido, el Señor había establecido un pacto con ellos que cumpliría, pero ellos no tendrían que comprometerse con nada. El pacto lo hizo Dios con su pueblo. Él les prometió que los iba a llevar a la tierra y que les daría esa tierra. Y aquí les está mostrando que así iba a ser. De la misma forma en que 40 años atrás los había sacado de la esclavitud de la tierra de Egipto. Aquí el Señor está cumpliendo entonces esos compromisos y esas obligaciones que Él mismo había adquirido. El arca estaría entonces a cierta distancia, pero esto tiene una intención visible. A cierta distancia entonces todos podrían ver el arca, pero también es un recordatorio, mis amados hermanos. Un recordatorio de la condición del pueblo y nuestra condición como seres humanos. Dios es santo y los pecadores no pueden estar libremente dentro del alcance de su presencia por causa del pecado. Él es santo y por causa del pecado nosotros no podemos estar tan cerca como quisiéramos, a no ser por medio de un mediador. Y en este caso, ¿quiénes fungían como mediadores? Los sacerdotes que estaban llevando el arca. Por eso el pueblo es llamado a consagrarse. Mire lo que dice el versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Así que esta es una invitación y una indicación para el pueblo para hacer lo que tienen que hacer para poder cruzar. Santificaos, porque el Señor hará maravillas entre vosotros. Esas palabras las habían escuchado 40 años atrás una generación que salió de Egipto. Éxodo capítulo 19, el versículo 10 dice la palabra del Señor. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Dónde ocurre esto? Antes de que se firme el pacto, antes de que se den las tablas de la ley, como lo estuvimos nosotros estudiando cuando estuvimos estudiando los mandamientos.
El Señor llama al pueblo a que se santifique, a que se aparte del pecado, a que laven sus prendas. Es así como tienen que tener una concentración interior y una dependencia renovada al Señor. Que se consagren al Señor. Algo que, mis amados hermanos, nosotros necesitamos escuchar todavía. Mis amados hermanos, ¿cuánta consagración nos hace falta delante de nuestro Señor? ¿Cuánta consagración nos hace falta? Y esto además preparaba al pueblo porque esta era una experiencia nueva, como dice la palabra del Señor. Es que ellos no habían cruzado por ese camino. Lo que estaba a punto de ocurrir era diferente para ellos. Pero el Señor quiere que ellos se consagren, se santifiquen. Por tanto, deben entregarse a Él en sumisión. Y ese es el primer llamado que Dios hace a su pueblo. Y los primeros llamados a obedecer, mis amados hermanos, fueron los sacerdotes, versículo 6. Y habló Jehová a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. ¿Quiénes fueron los primeros llamados a obedecer? Los sacerdotes. Ellos no podían cuestionar, ellos fueron los primeros en obedecer y dar ejemplo de lo que se debía hacer. Como debe pasar, por ejemplo, en la iglesia, los primeros que deben dar ejemplo, ¿quiénes son? Los líderes, los que están delante precisamente, son los que deben dar ejemplo. Pero es necesario saber qué pasaría y Dios mismo se encargaría de aclararle al pueblo lo que pasaría. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, y es las condiciones y las indicaciones divinas para cruzar. Las indicaciones divinas para cruzar, versículo 7 al versículo 13. Entonces Jehová dijo a Josué, noten quién está hablando acá. Jehová ahora dando las indicaciones. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante del Señor, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Primero Dios habla a Josué y esta vez lo hace delante del pueblo. Y las palabras que unas semanas atrás Josué había escuchado, ahora las escucha el pueblo. Josué había escuchado estas palabras en Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y el pueblo inclusive había escuchado también estas palabras de parte de Josué y se había comprometido. Josué 1:17, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y esta es una garantía de respaldo para la labor que estaría haciendo Josué y que mostraría que Dios había escogido soberanamente a Josué para esto. Dios lo había llamado para que cumpliera con su labor. Y lo que ocurre seguidamente es que se explican los pasos para que el pueblo pueda pasar. Los sacerdotes debían avanzar hasta la orilla del río, y cuando sus pies se mojaran o entraran en el agua del río Jordán, en las aguas del Jordán se detendrían. Y el versículo 9 además nos reitera el llamado al pueblo a oír las palabras de Dios. Versículo 9 dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Acercaos y escuchad las palabras de Dios. Es una reiteración ese llamado al pueblo a escuchar lo que Dios tiene que decir. Pero es un llamado que aún a nosotros hoy se nos está haciendo. Y es un llamado que se sigue haciendo a los creyentes de todos los tiempos. Dios nos sigue llamando, mis amados hermanos, a que nosotros nos acerquemos y escuchemos sus palabras.
a que nos acerquemos y oigamos lo que Él tiene que decirnos. ¿Y cuándo ocurre eso? ¿Dónde ocurre eso en la actualidad? Mis amados hermanos, eso ocurre cuando la iglesia está reunida, escuchando la palabra expuesta de manera fiel. Ocurre cuando nosotros abrimos nuestras Biblias y nos disponemos a escuchar la voz de Dios. Mis amados hermanos, no podemos decir que Dios nos habla, que Dios no nos habla más bien. No podemos decir que Dios no nos habla si nuestras Biblias están cerradas. No podemos decir eso. Dios está diciéndole a Josué, dile al pueblo que me escuche. Iglesia, necesitas escuchar al Señor. Necesitas abrir tu Biblia y leerla. No puedes decir que Dios no te habla si sigues con tu Biblia cerrada. Y en la actualidad es el mismo llamado para nosotros. Esto ocurre también cuando nos reunimos para escuchar lo que Dios nos dice y entender por medio de la exposición de su palabra lo que la palabra significa para nuestras vidas y cómo la podemos aplicar a nosotros. En cada discipulado, en cada estudio que tenemos, en cada tiempo de vigilia o cada tiempo de oración, cuando se expone la palabra de Dios, Dios nos está hablando y Dios quiere hablarnos. Pero aquí el Señor tiene en particular un mensaje que quiere que escuche el pueblo. ¿Qué necesitan? Versículo 10, mire lo que dice la palabra de Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. ¿Qué era lo que necesitaba el pueblo escuchar? Que Dios estaba en medio de ellos y que cumpliría sus promesas. Dios está en medio de ellos y va a cumplir sus promesas. Nada daría mayor garantía al pueblo de saber que no iban solos. En otras ocasiones, anteriormente, ellos habían visto lo que pasaba cuando intentaban hacer las cosas por sus propias fuerzas, sin la ayuda y sin la guía del Señor. Y eso es un rotundo fracaso. Y es algo que nosotros vemos en la Escritura. El mismo Señor Jesús que dice a su iglesia, que dice a su pueblo, ¿qué podemos hacer separados de Él? Nada podemos hacer separados de Él. Nada podemos hacer separados de Él. ¿Por qué entonces seguimos insistiendo en querer hacer las cosas sin la guía y sin la dirección del Señor? Eso es algo que debe confrontarnos a nosotros, porque eso siempre va a llevar al fracaso. Pero Dios había hecho aquí una promesa y Él la llevaría a su cumplimiento, y lo único que ellos debían saber era que Dios lo haría. Noten esto, al cruzar, porque esa era la señal, cruzar el Jordán indicaría que el Señor entregaría. Por eso es el versículo 10, y conocerán, versículo 10, y en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Mis amados hermanos, hay algo que me impacta de esto. Y precisamente mirando lo que nosotros estudiábamos la semana pasada, el pueblo iba a conocer esto cuando ellos pasaran el Jordán. Pero había alguien allá en Jericó que ya conocía estas cosas sin que esto hubiera ocurrido. Y esa es una mujer que se llama Rahab, a la cual Dios le había puesto en su corazón fe para que pudiera conocer estas cosas, de que Dios estaba con su pueblo. Eso es una lección de fe tremenda para nosotros. A veces nosotros esperamos ver una señal, esperamos ver algo extraordinario que ocurra, pero no es necesario que eso ocurra realmente. Porque cuando Dios ha colocado fe en nuestros corazones y ha puesto en nosotros confianza, tenemos la seguridad de que Dios está obrando en medio de nosotros, a pesar de que no podamos ver lo que estamos esperando, lo que querramos ver. Y eso tiene que cambiar mucho nuestra concepción en cuanto a esto. Dios estaba cumpliendo su promesa y lo único que ellos debían hacer era saber que Dios lo haría. El arca pasaría el Jordán delante de ellos y vería todo lo que acontecería. Versículo 11 dice, y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y es algo que nosotros debemos tener en cuenta, mis amados hermanos. ¿Quién es Dios y cómo es Dios aquí en este pasaje? Dios se revela como el Señor de toda la tierra. El Señor de toda la tierra. Eso es importante porque Él tiene el control de todo lo que está pasando. Pero no solamente eso, sino que Él les está diciendo que Él gobierna sobre todas las cosas. Él es nuestro Dios, como le está diciendo.
el que nos llama a que lo escuchemos. Por eso en el versículo 12 Josué le pide al pueblo que escoja entre ellos 12 hombres, uno por cada tribu. Y más adelante se va a conocer la razón por la cual eso ocurrió. Lo vamos a ver nosotros confiando en Dios en unas cuantas semanas cuando lleguemos al capítulo 4. Pero se informa lo que acontecería cuando los sacerdotes tocaran el agua del río con el arca en sus hombros, el río se detendría. Y el Señor dividiría las aguas del Jordán para permitir cruzar a la tierra prometida. Y esto, mis amados hermanos, indudablemente tiene que ver con algo que había ocurrido también 40 años antes. ¿Quién había cruzado por en medio de un gran cuerpo de agua que era imposible cruzar de otra forma? El mismo pueblo, a través de Moisés, que había visto este milagro. No obstante, hay algo más en toda esta situación. Dios podría haberlos llevado allí en otro momento. Mis amados hermanos, el río Jordán no es un río profundo. Hay lugares del río Jordán en los que se puede pasar a pie en temporada de tierras de sequía. Se puede pasar porque su cauce no es muy profundo. En una época seca del año, el pueblo hubiera podido cruzar a pie sin ningún problema. Sin embargo, Dios escoge llevarlos en una época y en un lugar improbable, porque su propósito es más profundo y es desarrollar la confianza de su pueblo en Él. Desarrollar su confianza en Él. Ellos podrían entrar físicamente a la tierra prometida en otro momento, pero mentalmente ellos tenían que estar preparados también para poder entrar, y eso implicaba que ellos desarrollaran la fe y la confianza en el Señor. Algo que nosotros aún hoy en día necesitamos, como les digo. Pero el Señor quiere plantearles y enseñarles un principio fundamental, y es que solo podrán conquistar toda la tierra y hacerla suya por el mismo poder sobrenatural y divino del Señor del pacto. Es la única manera. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tenían que seguir el arca. Así estarían seguros. Y como veremos en un momento, el milagro ocurre, el río se abre y pasan y podrían comprobar que Dios cumpliría lo que les había prometido, lo que les había anunciado, que tan pronto ocurriera eso, sabrían qué era lo que estaba pasando y no quedaría la menor duda del poder de Dios. Es que Dios tiene una forma particular de obrar. Él quiere mostrarle a su pueblo su poder de forma extraordinaria. Lo hizo en el desierto con el pueblo de Israel. Lo hizo cuando ellos estuvieron enfrente del Mar Rojo. Ahora lo quiere hacer mostrando un Jordán desbordado, difícil de pasar, que solo podrían cruzarlo por medio del poder de Dios, mostrando que Dios es el que está obrando allí. Lo único que tenían que hacer era seguir el arca. Miren que no se le pide nada más al pueblo. No se le pide nada más al pueblo, no hay nada más extraordinario. Sigan el arca, así estarían seguros de que podrían pasar. Y no quedaría la menor duda del poder de Dios manifiesto. Por eso es que nosotros tenemos que ver a Dios aquí como se nos presenta, como el Dios de toda la tierra, el Dios nuestro. Como dice Juan Calvino, el título de Señor de toda la tierra aplicado aquí no es insignificante, sino que ensalza sus poderes sobre todos los elementos de la naturaleza, a fin de que los israelitas consideren que mares y ríos están sujetos a su dominio. Que no duden de que a pesar de la naturaleza líquida de las aguas, estas se van a quedar quietas en obediencia a su palabra. ¿Quién tiene el control de todas las cosas? El Señor Todopoderoso. Él tiene el control de todas las cosas. Él demostraría el poder suyo para que el pueblo pudiera comprobar que iba delante de ellos, que era Dios quien iba delante de ellos. Y además, esto también mostraría un contraste con esos ídolos sin vida y sin poder de las demás naciones. Recuerden que las naciones cananeas tenían dioses para todas las cosas. Entonces estaban los dioses que manejaban los ríos, los vientos, las nubes, todos los poderes de la naturaleza. Pero aquí tenemos al Señor de toda la tierra, que tiene el poder sobre todas las cosas y todos los elementos están bajo su dominio, controlando el río Jordán y sus aguas desbordadas. Ahora, no quedaba más sino entrar en acción y comprobar si lo que Dios había dicho en realidad ocurriría. Lo que nos lleva entonces a nuestra última escena, y es Dios cumple
y el pueblo cruza en seco en el Jordán. Dios cumple y cruza en seco por el Jordán, versículos 14 al 17. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeratán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Dios cumple su promesa. Los sacerdotes entonces iniciaron la marcha con este numeroso pueblo a las espaldas, pero con el arca en sus hombros. El pueblo miraba a la distancia a los sacerdotes enfrente con el arca del pacto, llegando al río, ingresando a las aguas y viendo cómo ocurre el milagro. Los sacerdotes obedientemente avanzaron hasta este Jordán caudaloso, y nota lo que está escrito en el versículo 15, miren lo que dice el versículo 15, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. Ahí es cuando ocurre el milagro, en el momento en el que ellos son obedientes. Tan pronto como dieron ese siguiente paso de obediencia y metieron su pie en la corriente, se produjo ese milagro prometido, exactamente como el Señor había anunciado. Eso no podía ser casualidad. O sea, cualquiera puede decir que eso puede haber sido una casualidad, pero el Señor lo había anunciado antes. Así que no quedaría la menor duda más bien para el pueblo de que esto era poder de Dios obrando. El arca entró en el río y se mantuvo firme y en tierra seca en medio del Jordán. Dios lo hace, ¿cierto, Santi? Dios lo hace. Los sacerdotes continuaron allí mientras el pueblo cruzaba. El versículo 17 nos dice eso. Yo creo que el asombro debía sentirse en ese momento. Y el milagro fue mayor, pues el pasillo que más o menos se debió haber abierto para que el pueblo cruzara y se detuviera fue más o menos de unos 32 kilómetros de distancia. 32 kilómetros más arriba, el resto del agua desembocaba hacia el mar muerto y se había secado el río. Con todo el cruce debió haber tardado algunas horas. Recuerden que eran 2 millones de personas, con todos sus enseres, con todas sus cosas. No todos van al mismo ritmo, ¿cierto? De seguro aquí había una expectativa. Yo creo que igual la expectativa era grande. ¿En qué momento se viene otra vez toda esta agua y quedamos todos aquí sepultados de nuevo en este cauce? Pero allí está el arca del Señor. Allí está la presencia del Señor sostenida por los sacerdotes. Así que no había nada que temer. Dios estaba allí en medio. Dios estaba allí en medio. Esa barrera natural, ese río desbordado que al principio parecía un obstáculo, ahora no había sido más que una barrera superada, una prueba superada, y no por sus capacidades, no por ellos mismos, sino por el poder de Dios. Si esto era así, el pueblo tendría la seguridad de que podrían poseer la tierra y expulsar a las naciones como lo había dicho el Señor, como lo señala ahí el versículo 10. Así que, mis amados hermanos, después de considerar lo que este pasaje nos dice en cuanto acerca de Dios y esta historia y su poder, podemos entonces hacer algunas consideraciones que yo creo necesarias para nuestras vidas. ¿Cómo este pasaje se aplica a nosotros? ¿Y cómo podemos verlo a la luz del Evangelio? Mis amados hermanos, este pasaje nos muestra la siguiente parte de la historia, la del pueblo antes de ingresar a la tierra prometida. Y este era un evento que sin duda fue muy significativo para el pueblo. Ahora esta historia leída acá era un relato que se contaba, era una historia que se contaba a los hijos de Israel. Ahora, ¿puedes imaginarte a los padres contando a sus hijos con la emoción lo que había el Señor hecho? ¿Puedes imaginarte a los padres o a los abuelos contándole a sus nietos lo que había acontecido? Eso para una israelita de ese momento debe haber sido algo
extraordinario. Recuerden que esta generación fue una generación que no necesariamente cruzó todo, no salieron de Egipto todos. Esta fue una generación nueva, o sea, no había visto el cruce del Mar Rojo. No habían visto todos esos milagros. Toda esa generación murió. Solamente Josué y Caleb y sus familias sobrevivieron de esa generación. Pero ahora está esta nueva generación viendo este milagro. Y estos padres ahora están llamados a contarle a sus hijos. Estos abuelos están llamados a contarle a sus nietos. Pero mis amados hermanos, es el llamado que el pueblo de Dios tiene en la palabra. Salmo capítulo 145. Salmo capítulo 145, escuche lo que dice la palabra del Señor. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos meditaré, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan, y la gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus hechos poderosos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levantan a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Esas son las palabras del salmista David, proclamando la grandeza del Señor. De generación a generación, los padres a los hijos, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿proclamas la grandeza del Señor? ¿Proclamas los hechos maravillosos de este Dios glorioso en el cual has confiado? ¿Los hechos maravillosos de este Dios que es Dios sobre toda la tierra? El Dios de nuestros padres, nuestro Dios, nuestro Salvador, ¿los proclamas? Proclamar la memoria de su inmensa bondad, como dice este salmo en el versículo 7, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. ¿Proclamas esa inmensa bondad? Proclama lo que Dios hizo en la historia de su pueblo. Proclama lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en tu vida. Nunca debemos perder de vista los actos poderosos de lo que Dios ha hecho en nosotros. No debemos dejar de recordarlos ni de proclamarlos, de anunciarlos, de mostrar a este maravilloso Señor que sigue obrando, que está en medio de nosotros. Mis amados hermanos, Dios guía a su pueblo por un camino que ellos no conocían, que ninguno de ellos había caminado antes. Lo que ellos debían hacer era seguir el arca. Pero mis amados hermanos, como iglesia y como pueblo del Señor, nosotros somos llamados no a seguir ahora el arca. Ya el arca no está. Pero tenemos a Jesús, que es el camino al Padre, como dice la Escritura. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. Y no para entrar a la tierra prometida, sino para entrar en el verdadero descanso que Él nos ofrece, el descanso de la culpa y del castigo por el pecado, el descanso que nos ofrece la vida eterna con el Señor. Pero Él lo hace por medio de su sacrificio, por medio del perdón de nuestros pecados. Y Él lo hace para que nosotros tengamos ahora reconciliación con Dios y vida eterna con el Padre. ¿Recuerdan que el pueblo de Israel no podía estar cerca del arca? Estaban a una distancia. Pero ahora por medio de Cristo, tú y yo nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia, dice la palabra del Señor.
El Señor nos llama a estar cerca del Padre. El Señor nos llama a estar cerca del Padre. Acercaos con plena certidumbre de fe, dice la Escritura. El cruzar el Jordán tiene además un significado de cambio de algo viejo a algo nuevo. Y por medio de Cristo, mis amados hermanos, nosotros como creyentes pasamos de una vieja vida a una nueva vida. Nuestra vida es transformada. No cruzamos por un Jordán desbordado, pero sí tenemos que cruzar por una vida que antes estaba sometida al pecado, esclavizada por el pecado. Y el Señor nos llama a vivir una vida nueva, apartada del pecado, muertos al pecado, pero vivos para el Señor. Mis amados hermanos, otra cosa que podemos ver en este pasaje es que era Dios quien guiaba al pueblo por medio del arca, como les he mencionado. Ahora nosotros somos guiados por su palabra. Por eso es que nosotros debemos poner nuestros ojos en ella para recibir dirección. Debemos poner nuestros ojos en ella para recibir dirección, buscar la guía y la dirección. Hace unas semanas atrás estudiábamos acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios revelada en su palabra. Hay ocasiones, mis amados hermanos, en las que sencillamente no sabemos cómo actuar y en la Escritura no se nos dice que tenemos que tomar X o Y decisión. Pero en la Escritura sí encontramos principios que podemos aplicar a cualquier circunstancia de nuestras vidas para saber cómo actuar. Allí están las indicaciones para seguirlas al pie de la letra, porque Dios nos habla de forma clara en la Escritura. Claro, hay partes que no son fáciles de entender. Hay lugares en donde indudablemente nos cuesta entender ciertas cosas. Pero en aquello que es clara la palabra de Dios, lo que debemos hacer es obedecerla. Debemos obedecerla. Los israelitas recibieron el llamado de seguir el arca, que representaba la presencia de Dios en medio de ellos, en medio de su pueblo. Pero hoy nosotros como sus discípulos recibimos el llamado de seguir a Jesús, como dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 12:2. De manera que a donde Él vaya, nosotros debemos ir, y hacia donde Él nos guíe, nosotros debemos ir. Y si seguimos sus instrucciones, de seguro estaremos seguros. Así que podemos estar confiados. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? En la Escritura se nos dice el quién, el cómo. ¿Cómo es? El qué, el quién y el cómo. Eso es lo que nos dice la Escritura. En la Escritura nosotros encontramos el qué debemos hacer, el quién debe hacerlo y el cómo debe hacerlo. Pero nosotros somos necios y queremos hacer las cosas a como nos parece a nosotros. Y es cuando tenemos problemas, pero el Señor es claro en su palabra. Así que debemos poner nuestra vista claramente en ellos. Los israelitas no conocían ese camino, nosotros ya lo conocemos porque Cristo mismo nos lleva a un lugar seguro, el Padre. No vamos a una tierra prometida ya. Vamos a un lugar mucho más seguro. Los israelitas son llevados a mirar el arca y no el río desbordado. En nuestro caso, nosotros debemos poner nuestros ojos en Cristo y no en nuestras circunstancias. A veces nuestras circunstancias parecen que están más desbordadas y no sabemos cómo las vamos a sortear. Era un río. Significaba que seguramente tendrían que dar un rodeo para poder cruzar. Pero el Señor quiere llevarnos allí. A veces tendremos que estar nosotros frente a las circunstancias desbordadas, pero nosotros no debemos poner nuestros ojos en las circunstancias. ¿En quién debemos poner nuestros ojos? En Cristo. Debemos poner nuestros ojos en Él. Dice la Escritura que Él venció. Así que si Él venció, podemos estar seguros en medio de nuestras circunstancias. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, en el mundo tendréis aflicción. Tendremos dificultades, tendremos momentos difíciles, pero la palabra de Dios nos dice que podemos confiar porque Él ha vencido al mundo. Este pasaje también nos revela, mis amados hermanos, que la conquista de la tierra prometida debía darse a la manera de Dios, no a la manera en la que ellos consideraban. Seguramente ellos habrían inventado otra estrategia, pero no, la conquista debía darse a la manera de Dios. Por eso el pueblo estuvo 3 días en la orilla opuesta a la expectativa de lo que iba a acontecer.
Y la conquista iniciaría superando ese primer obstáculo, cruzar ese río desbordado que parecía imposible de cruzar. Pero lo que Dios quiere mostrar es primero validar al líder que ha colocado y llevar a su pueblo hacia donde quiere colocarlo. El llamado hecho al pueblo sigue siendo nuestro llamado a ser personas consagradas al Señor. Josué le dijo al pueblo: santificados hoy y mañana, porque el Señor hará maravillas entre vosotros. El Señor hará maravillas entre vosotros. Y mis amados hermanos, algo que nosotros debemos considerar en cuanto a esto es que nuestro gran problema para no ver el poder de Dios en nuestras vidas se llama pecado. Se llama pecado, la falta de santidad y de consagración al Señor. No somos lo consagrados que deberíamos ser al Señor. No buscamos al Señor como deberíamos buscarlo. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie, y cuando dice la Escritura nadie, es nadie verá a Dios. ¿Por qué insistes entonces en hacer lo contrario? Y por eso es que tal vez no vemos lo que podríamos ver del Señor. Pero la palabra de Dios nos llama a esto. Santiago capítulo 4, el versículo 8, versículo 10. Quiero invitarles a que busquen ese pasaje conmigo. Santiago capítulo 4, el versículo 8 al versículo 10. Quiero invitarles a que lo lean conmigo, por favor. Y oro al Señor que esta lectura de este pasaje impacte nuestras vidas. Santiago capítulo 4, versículo 8 al versículo 10. El mismo llamado que Dios le hizo al pueblo en Israel es el mismo llamado que Dios está haciendo a su iglesia en esta mañana. Versículo 8, leámoslo juntos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El llamado del pueblo de Israel en ese momento es el llamado que la iglesia necesita escuchar con urgencia el día de hoy. Necesitamos escuchar ese mismo llamado. Arrepentirnos de nuestros pecados, llorar por nuestros pecados, lamentarnos de nuestros pecados, humillarnos delante del Señor, porque sólo así Él nos exaltará. Acercarnos al Señor. Pero mientras no lo hagamos, mientras eso no ocurra en nuestras vidas, seguiremos sin ver las maravillas del Señor en nuestras vidas. Seguiremos viendo y viviendo vidas de este lado del Jordán, mirando las circunstancias que se han desbordado en nuestras vidas, pero no viendo el poder de Dios obrando en nosotros. Porque vemos familias que están sufriendo crisis tan profundas, porque no se han acercado al Señor como deberían, porque no se han humillado bajo la poderosa mano de Dios. Porque vemos las circunstancias que vemos en nuestra sociedad y en nuestros hogares, porque hay pecado en nuestras vidas que nosotros no hemos querido dejar. Y por eso no vemos las maravillas del Señor. Y el Señor nos sigue haciendo el llamado. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Iglesia, acércate al Señor. Miren, mis amados hermanos, es triste, pero uno no entiende por qué negociamos tanto con el Señor tantas cosas. Pero vemos las cosas que están mal y no queremos arrepentirnos. Y el escritor aquí llama a la iglesia a afligirse, lamentar y llorar por el pecado, por no hacer las cosas que debemos hacer. El llamado a los creyentes de todos los tiempos es para que sus vidas sean transformadas. Es hora de confesar el pecado en nuestras vidas, es hora de abandonar el pecado en nuestras vidas, es hora de someternos a Dios y consagrarnos a Él por medio de su Hijo Jesucristo, quien es la propiciación por nuestros
pecados. Recordemos que al que no conoció pecado, a él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No queremos esperar tampoco. En ocasiones nos negamos a apartar nuestra vida para servir al Señor. Nos cuesta permitir algún tiempo de distancia porque creemos que ya conocemos el camino y que no necesitamos dirección, la dirección que Él nos provee. Pero estos versículos nos instan a replantearnos profundamente nuestro discipulado diario, nuestra devoción diaria. En especial en esta generación que lo quiere todo ya, en esta generación instantánea y que lo quiere todo garantizado. En esta generación que está acostumbrada, y especialmente esta juventud que está acostumbrada a reclamar derechos, pero no a cumplir sus deberes. Y mis amados hermanos, en la iglesia estaba pasando similar. La iglesia es buena para pedir derechos. Señor, dame, Señor, quiero, Señor, necesito, Señor, ayúdame, Señor, esto, Señor, aquello. Pero ¿qué de tus deberes? ¿Qué de aquello que tú tienes que hacer? Quizás por ello, como les he mencionado, las maravillosas manifestaciones de la gloria de Dios son escasas entre nosotros. Por eso es que algo que debería ser normal y costumbre, yo no sé si ustedes han visto algunos medios cristianos, han visto noticias cristianas, en Estados Unidos, en una universidad en Kentucky, en Asbury, recién se ha hablado de un avivamiento, grupo de jóvenes orando y buscando la presencia del Señor. Solo el tiempo nos dirá si efectivamente lo que ocurrió fue un avivamiento, porque el avivamiento tiene que producir arrepentimiento y cambio de vida. Pero eso debería estar ocurriendo constantemente en la iglesia cuando se predica el evangelio, cuando nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad de llevar y proclamar las buenas nuevas del reino. Cuando llevamos el mensaje del evangelio. Pero ¿por qué no está ocurriendo eso, mis amados hermanos? Porque somos una iglesia materialista, centrada en nosotros mismos. Es una iglesia en la actualidad, especialmente en Occidente, que lo único que quiere es bienestar, sentirse cómoda. Pero cuando hay algo que la incomoda, entonces la opción más fácil es irnos de la iglesia. ¿Por qué no vemos entonces esas manifestaciones? Porque, mis amados hermanos, nos cuesta esperar y nos cuesta a veces dar también el primer paso. Tanto lo uno como lo otro debemos hacerlo de la mano de Dios, porque Él siempre va delante de nosotros y va guardándonos. Y por eso es que debemos vivir vidas para su gloria. Dios dice en su palabra y le decía al pueblo que Él iría delante de ellos, iría delante de Josué como lo estuvo con Moisés. Y mis amados hermanos, nosotros no estamos solos. ¿Por qué nos da temor dar ese primer paso para hablarle a alguien, por ejemplo, para dar testimonio del evangelio? Cuando el Señor mismo dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Las palabras que Josué escuchó son las palabras que la iglesia tiene. Las palabras que la iglesia tiene. El Señor lo prometió, yo estaré con vosotros. Mis amados hermanos, no hay mayor promesa en toda la Escritura, no hay promesa más grande que tú puedas encontrar en la Escritura, la promesa de que la presencia del Señor está todos los días con nosotros. Por eso, como sus discípulos, podemos andar por fe, porque Él va delante de nosotros. ¿Y cómo? Sabiendo que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Él ha hecho habitar su Espíritu en nosotros. El Señor que estuvo con Moisés y con Josué está con nosotros hoy. Así que podemos llevar a cabo la obra que nos ha encomendado porque no estamos solos. Podemos vivir nuestra vida cristiana bien, para la gloria de Dios, porque no estamos solos. Hoy en día no vemos el arca, pero mis amados hermanos, tú no necesitas el arca. Tú necesitas ver a Cristo que va delante tuyo y su presencia que te da descanso. Eso es lo que tú necesitas. Él es el Dios de lo imposible, como revela este capítulo. Como dice alguien, la marea de las fuerzas contrarias a Dios puede estar en todo su apogeo, en nuestro momento y lugar, pero no escapa del control divino.
No hay circunstancia que se desborde del poder de Dios. Por eso puedes estar seguro. Y lo mismo que fue válido para las presiones de la vida de estos hombres, los problemas abrumadores que tú creas que puedas enfrentar, que puedan causar un impacto en inclusive cualquier congregación del pueblo de Dios o en cualquier creyente, puedes estar seguro porque el Señor tiene el control de la situación. El Señor sigue abriendo camino para aquellos que se consagran a Él, confían en Él y le obedecen. El Señor sigue abriendo camino para aquellos que se consagran a Él, confían en Él y le obedecen. Así que puedes estar seguro, amado hermano, amada hermana, puedes estar seguro. Y si estás sin Cristo en esta mañana, recuerda que este pasaje nos muestra que es Dios quien entregaría la tierra porque estaba cumpliendo sus promesas. El pueblo debía entender que el paso debía ser a la manera de Dios. Nuestro problema es que por causa de nuestro pecado siempre estamos intentando lograr las cosas por nuestros esfuerzos, inclusive nuestra salvación, por nuestros medios. Creemos que es siendo buenos, creemos que es haciendo un sacrificio o haciendo esto o aquello, pero la salvación es a la manera del Señor, no a tu manera. Los medios que tú has usado para salvarte no te sirven, deséchalos. Haz las cosas a la manera de Dios. Y dice la palabra del Señor que Él fue puesto por propiciación por nuestros pecados. Así que al poner tu confianza en la salvación que Cristo te ofrece, puedes estar seguro. Dios llama a este pueblo a poner sus ojos en el arca mientras cruzaban por el cauce del río Jordán seco. Pero tu llamado, si estás sin Cristo en esta mañana, es a que pongas tus ojos en Jesús. Como dice la palabra del Señor, el autor y consumador de la fe. Así que ven a Cristo en arrepentimiento y fe, confiesa tus pecados, apártate de ellos, como dice la palabra del Señor. Y podrás cruzar no por el cauce seco de un río Jordán, sino por el abismo de tus pecados que ha causado separación entre Dios y tu vida. Y si lo haces, podrás disfrutar de la comunión y la paz que Él te ofrece, el verdadero descanso que tu alma necesita y que solo el Padre puede darte. Yo quiero invitarles a que me acompañen en una oración en esta mañana. Bendito Señor y Dios, Padre, Dios de los cielos y la tierra, Dios de toda la creación, tú que gobiernas, Señor, a ti acudimos en esta mañana. Y hoy nos presentamos delante de ti, confesando nuestro pecado y nuestra falta. Confesando, Señor, que no hemos puesto nuestros ojos como deberíamos ponerlos en ti, Señor. Confesando, Señor, en que no hemos vivido en santificación como tú nos llamas y que por eso no hemos visto maravillas entre nosotros. Confesando en que tú eres nuestro Dios, Señor, pero que no hemos vivido de acuerdo a tu palabra, Señor. Que siendo tú el Dios de toda la tierra, que pasa delante de nosotros y que va delante de nosotros, Señor, no hemos actuado de acuerdo a tu voluntad. Y por eso te pedimos perdón. Y te pedimos que tú nos lleves a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Y confesamos nuestro pecado y nuestra falta como iglesia. Señor, ayúdanos a dolernos de nuestro pecado. Ayúdanos a apartarnos de nuestro pecado. Ayúdanos a vivir en consagración a ti, Señor, y a hacer las cosas de acuerdo. Tú nos dices en tu palabra que debemos hacerlas. Señor, te pedimos que en tu gracia y en tu favor tú seas ayudándonos y seas guiándonos a vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Mira a tu pueblo, mira a la iglesia, mira esta comunidad, Señor. Hoy te rogamos, Padre, que como iglesia tú nos muevas, Señor, a vivir en consagración a ti. Que tú nos muevas, Señor, a vivir en santidad delante de ti, en reconocimiento de que tú eres el Dios de toda la tierra, y que todas circunstancias tú las tienes bajo tu control, Señor. Ayúdanos, oh Señor, para vivir de acuerdo a tu voluntad. Hoy nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús. Como lo hemos dicho y lo hemos expresado en otros momentos, Señor. Hoy, Dios de la gloria, pedimos, Padre, que nos ayudes y nos guíes, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Cristo y no en nuestras circunstancias. Ayúdanos a hacer las cosas de acuerdo a tu manera, Señor, y no a nuestra manera. Perdónanos, Señor, y te rogamos que nos guíes, Padre. Gracias, bendito Señor, por tu bondad y por tu amor. Entregamos en esta mañana nuestras vidas y te damos a ti toda la gloria y toda la honra.
en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Somos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.